Buenos días, niños. Hoy miércoles 20 de mayo continuamos con nuestro trabajo educativo, curso Plan Lector, semana 8, comprensión lectora, promoción 2020. Como siempre, nuestras normas, las cuales cada día ya tenemos que ponerlo más en práctica, que no solamente quede escrita en la diapositiva. Acá observamos unos árboles. Es un ser vivo, se relaciona a las plantas. Cuando hablamos de las plantas también hablamos de que ellos elaboran su propio alimento. Hay una variedad de árboles. Entonces veamos sobre qué será nuestra lectura de hoy. Aprenderemos a inferir información de un texto. Escuche con atención. Las hojas de los árboles. Cada árbol tiene una hoja de forma diferente. Estas casi siempre son verdes, pero a veces otro color cubre el verde. El pigmento verde en las hojas se denomina clorofila. Las hojas fabrican alimentos para el árbol. Para poder fabricarlos necesitan el agua y las sales minerales que las raíces han sacado de la tierra y que son transportadas hacia las venas de las hojas. También necesitan sol y un gas del aire que se llama dióxido de carbono. La clorofila que se encuentra en las hojas utiliza los rayos del sol para transformar el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales en alimento. La mayoría de los árboles no crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que las plantas fabriquen el alimento que necesitan. Muchos árboles pierden las hojas en invierno. Estos se llaman deciduos o de hoja caduca, como el roble, el manzano. En primavera, a los árboles deciduos les salen nuevas hojas. Algunos árboles que no pierden las hojas en invierno se llaman árboles de hoja perenne. Entre ellos está el pino, la encina. No todas las hojas de un árbol de hoja perenne duran siempre. Van cayendo a lo largo del año para renovarse. Una lectura de Rincón de Lecturas, adaptación 17 de mayo del 2018. Es una lectura corta para poder desarrollar su comprensión lectora. Para poder esto, yo siempre tengo que recordar los niveles de comprensión lectora, ¿no? Tenemos los literales, que son las respuestas que están en el texto. Las inferenciales, aquellas que yo voy a deducir después de haber leído. Y las criteriales, que en la prueba S no se utilizan porque no son objetivas para poder corregir. Imagínense a cada uno de los niños con sus opiniones. Solamente trabajamos con las inferenciales y literales. 1. El pigmento verde que encontramos en las hojas se denomina minerales, dióxido de carbono, clorofila. 2. ¿Qué significa la expresión las hojas fabrican alimentos para el árbol? Las hojas tienen la capacidad de producir alimento. Las hojas son el alimento de los árboles. Las hojas y los árboles se alimentan de los rayos del sol. 3. A partir del texto, ¿qué se puede concluir? Los árboles perennes se mantienen en la sombra. Los árboles deciduos pierden todas sus hojas en primavera. Un lugar con sombra no es adecuado para plantar un árbol. ¿Cuál es el propósito del texto? Describir las características y funciones de las hojas de un árbol, exponer las semejanzas y diferencias entre los árboles deciduos y los perennes, argumentar por qué no debemos plantar árboles en la sombra. ¿Qué tipo de texto es? Descriptivo, narrativo, instructivo. Cada árbol tiene una hoja de forma diferente, con flores de forma igual.
7. Las hojas fabrican alimento para el árbol, la hoja, el agua. 8. La mayoría de los árboles no crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que fabriquen el alimento que necesitan. Hay bastante sol para que fabriquen el alimento que necesitan. Hay bastante agua para que fabriquen el alimento que necesitan. 9. A los árboles deciduos les salen nuevas hojas en otoño, invierno, primavera. Las plantas respiran por la hoja, tallo, la flor. Como siempre voy a hacer mi hoja de respuesta poniendo la fecha 20 de mayo y voy a marcar la alternativa correcta. Recuerden volver a leer para no tener duda. Tienen la lectura en la mano para que puedan hacer ustedes. Volver a leer y así poder estar seguro de lo que voy a marcar. Ya luego eso después yo lo voy a revisar y les daré los alcances necesarios. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Y acá unos pensamientos bonitos. Al leer un libro te sentirás libre. Al leer un libro te sentirás libre. Si quieres soñar un rato, siéntate en un sillón, abre tu libro despacio, que comienza la función. Muy bonito. Niños, esto es el curso de Planetor. Y a seguir trabajando con entusiasmo.